Vamos a platicar de esta narrativa oficial que tiene el régimen de la llamada Cuarta Transformación y que está atravesando por uno de los momentos más frágiles. No precisamente por la fuerza de la oposición, sino por el escrutinio que está recibiendo de manera internacional, que ha comenzado a exhibir todas las grietas que hay en la estructura de poder dentro de Morena, dentro de la Cuarta Transformación, que es la misma cosa. Mientras que desde Palacio Nacional están insistiendo en vender una imagen de soberanía, de fortaleza, de legitimidad, los hechos más recientes apuntan exactamente en una dirección contraria. Tenemos un gobierno que cada vez es más cuestionado, incluso fuera de nuestras fronteras, con funcionarios que están bajo sospechas de nexos con el crimen organizado, restricciones diplomáticas, señales clarísimas de desconfianza por parte de países y actores internacionales poderosos como Estados Unidos. Lo que estamos presenciando en este país no es una campaña mediática pasajera, es la consecuencia lógica de 6 años, 8 años de decisiones políticas que han privilegiado la lealtad sobre la institucionalidad, la narrativa de confrontación, dividir a la sociedad, algo que hoy está cobrando factura. La retirada de visas, las investigaciones que se han abierto en algunas instancias internacionales, los señalamientos de los señalamientos que han recaído sobre los vínculos de la Cuarta Transformación con redes ilícitas de narcotráfico no se pueden reducir nada más a unos simples ataques externos. No pueden ser la ultraderecha que quiere acabar con nuestro gobierno. Son síntomas de una credibilidad perdida que trasciende incluso en el discurso interno del país. La reacción del gobierno ha sido bastante predecible. Construir cortinas de humo, cajas chinas, en lugar de ofrecer explicaciones que sean claras, transparentes, verificables sobre los señalamientos que están cayendo sobre los miembros de su círculo político. El aparato del Estado se está volcando en generar distracciones. Hay carpetas de investigación que se hacen de manera muy acelerada, se filtran algunos documentos y audios de maneras selectivas, los escándalos mediáticos, las persecuciones judiciales, que no buscan justicia, sino que parecen estar diseñadas para redirigir la conversación pública en el sentido que al gobierno le interesa que sea redirigida. Esto no es ningún patrón nuevo, pero cada vez es más evidente. El costo político está aumentando y el régimen está respondiendo con muchísimo ruido. Y cuando las preguntas se le vuelven incómodas, aparecen culpables de cualquier otro delito, muy oportunamente. Pero cuando la presión internacional se intensifica, la estrategia es cerrar filas hacia adentro del país, mientras se desacredita cualquier crítica como parte de una conspiración o atacan al mensajero. Uno de los casos más recientes que hemos visto de esta dinámica es el de la gobernadora de Baja California, una persona que tiene una situación que ha generado muchísima controversia, tanto por las versiones tan contradictorias como por la falta de claridad en torno a sus contactos con agencias internacionales como el FBI. No son los detalles específicos, lo preocupante es el manejo político que se le ha estado dando al caso. En lugar de esclarecer, de transparentar, de informar, la opción del gobierno fue minimizar, negar, descalificar. Lo mismo de siempre, el mismo manual, el mismo discurso. Una, una respuesta institucional que ha sido defensiva, no transparente. Y en la política, eso te revela más que cualquier filtración, porque la gravedad no radica únicamente en los hechos que están investigando, sino en la percepción que tiene la gente de que hay una narrativa pública cuidadosamente construida para el consumo interno, para que todos aquellos débiles de mente, chairos, se traguen la mentirota, y otra que es la que ocupa los espacios internacionales, donde las reglas son distintas, donde los márgenes de control político son bastante más limitados. Y es ese contraste en donde el discurso oficial se desmorona.
Otro de los elementos que agrava la situación aquí en México es la tensión tan creciente que ha estado aumentando, que las autoridades norteamericanas han estado poniendo sobre figuras muy importantes del oficialismo mexicano. Independientemente del desenlace de las investigaciones, el simple hecho de que existan, de que se documenten, que caigan en medidas como restricciones migratorias, el desvisar a estos gobernadores mexicanos, las revisiones financieras representa un golpe político muy significativo y grande para la Cuarta Transformación. No es algo menor, no es algo menor el hecho de que los actores cercanos al círculo del poder en México, amigos de Andrés Manuel, socios, amigos de Claudia, gobernadores en activo, estén enfrentando estos escrutinios a nivel internacional. Esto implica que al menos fuera del país ya no se les percibe como personas confiables, pero al interior la maquinaria de las instituciones de gobierno están orientadas con otro objetivo, que es contener el daño político mediante el uso del aparato judicial. La detención de las figuras opositoras, las acusaciones express, el manejo mediático de todos estos casos han generado una percepción entre la ciudadanía, una percepción que se extiende, que nos dice que la justicia está siendo utilizada como una herramienta política. No es solamente si los casos tienen o no un sustento legal, el problema es la consistencia, la oportunidad, la selectividad con la que se están aplicando. Porque cuando las investigaciones avanzan con mucha rapidez en contra de los enemigos, pero permanecen estancadas o son inexistentes, cuando hay señalamientos internos hacia tus amigos, las personas que tienes cerca de ti, el mensaje que se recibe desde la ciudadanía, desde el nivel de calle, es bastante claro. La ley no es pareja. Y en un estado de derecho, esa percepción es devastadora, porque la situación se vuelve todavía más delicada cuando se suman las acusaciones de corrupción, el desvío de los recursos, las redes de complicidad que están involucrando a personajes cercanos al poder. La falta de avances visibles en estos casos contrasta muy fuertemente con la intensidad con la que se persiguen otros expedientes. Y es en esa asimetría, precisamente, en donde se alimenta la narrativa de impunidad, que termina con la confianza de los mexicanos en las instituciones de su propio gobierno, un gobierno que vive gracias a los impuestos que tú estás pagando. El discurso de soberanía termina por perder fuerza, no porque la soberanía en sí misma sea cuestionable, sino porque se vuelve contradictoria cuando el mismo gobierno que la está invocando está encontrando y enfrentándose a señalamientos internacionales que no puede desmentir con hechos contundentes. La soberanía no se puede defender nada más con discursos, se tiene que defender con instituciones sólidas, con transparencia, con credibilidad. Y son todos esos elementos, hoy por hoy, que están en entredicho. La estrategia de confrontación permanente con actores externos e internos puede tener consecuencias que van más allá del terreno político. Las relaciones bilaterales, especialmente con Estados Unidos, son fundamentales en términos económicos, comerciales, de seguridad. Cualquier deterioro en la confianza no solamente va a afectar la imagen del gobierno, sino que va a traducirse en decisiones concretas que van a impactar al país en su conjunto, incluyéndote a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, a los que no están, a los que son fifís y a los que no lo son. A los chairos les va a pegar de una manera que no son capaces de predecirlo. Lo preocupante es que en lugar de corregir el rumbo al gobierno, está profundizando y se está metiendo en la misma lógica que ya les ha fallado una y otra vez. No nada más en México, sino en toda América Latina, en todo el mundo, cada vez que se imponen, cada vez que quieren imponer estas ideologías. Más control, más narrativa, más confrontación, menos apertura, menos rendición de cuentas, menos disposición a que haya un escrutinio político. Es una apuesta muy riesgosa que puede funcionar en el corto plazo, pero que a largo plazo tiende a desgastarse. Por su parte, la ciudadanía se está enfrentando a un entorno de información que cada vez está más polarizado. Por un lado, tienes la narrativa oficial que insiste mucho en negar o minimizar los problemas y por el otro tienes a una cantidad creciente de información que llega a nuestras manos a través de las redes sociales que está apuntando en un sentido opuesto. Y es en medio de ese choque en donde la confianza se cava, donde el debate público se deteriora, donde la democracia se pierde. Pero hay un elemento que no se puede ignorar, que es el desgaste, porque ese es acumulativo.
Cada señalamiento no aclarado, cada contradicción, cada caso mal manejado suma. Y llega un punto en el que la narrativa deja de ser suficiente para sostener la realidad. Y ese punto parece estar cada vez más cerca. La pregunta que nos tenemos que hacer, una pregunta de fondo, es si el gobierno está dispuesto a cambiar de estrategia, a abrirse al escrutinio, a fortalecer las instituciones, a permitir investigaciones independientes, a asumir responsabilidades cuando sea necesario, o si por el contrario va a optar por continuar en la misma ruta, apostando a que el control político interno va a ser suficiente para contener cualquier crisis. La historia reciente de nuestro país nos dice que los gobiernos que eligen la segunda opción suelen enfrentar costos cada vez más grandes, porque la realidad tarde o temprano termina por imponerse y cuando lo hace con una fuerza que ningún aparato de comunicación va a poder contener. México está en un momento clave, no solamente por los procesos políticos internos como las elecciones del 2027 ni las elecciones del 2030, sino por la forma en la que se percibe en el exterior. La credibilidad internacional no se puede construir de un día para otro, pero se puede perder rápidamente, se puede recuperar y una vez que está dañada, es mucho más complejo. Lo que está en juego no es únicamente la reputación del gobierno, sino la confianza de las instituciones, la estabilidad política del país, la relación con socios estratégicos que nos mantienen con empleo y con ingresos, cada vez menos, pero que nos mantienen con ellos, porque desde el gobierno se ha decidido que ya no quieren más ingresos en México. Prefieren seguirle dando importancia a esta narrativa tan idiota que nos está destruyendo. Por eso, más allá de las posiciones ideológicas, el debate de México debería centrarse en esta necesidad de transparencia, de rendición de cuentas, de fortalecimiento de las instituciones. Y eso que el gobierno va en sentido contrario. Porque al final del día no hay ningún país que se pueda sostener indefinidamente sobre las narrativas si los hechos apuntan en otra dirección. Y hoy los hechos están planteando preguntas que el gobierno todavía no puede responder con la claridad que la situación exige.